Bueno, ya estamos de regreso y estoy muy bien acompañada de un gran periodista que viene de Colombia. Él se llama Manolo González Moscote y yo estoy muy orgullosa de tenerte aquí en el programa porque tú has estado en grandes momentos de la historia. Fuiste corresponsal para CNN en español por más o menos 10 años y estuviste en Rusia y has entrevistado también a muchísimas personas, Mikhail Gorbachev, por ejemplo, y también al presidente Hugo Chávez. Así que tienes una trayectoria muy interesante. La verdad es que es un honor para mí que estés aquí y te quiero preguntar de todos esos momentos históricos estuviste allí y que estuviste presente, ¿cuál de ellos fue para ti que más te impresionó? Bueno, hubo varios momentos que me tocaron muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, uno de los momentos fue el cubrimiento cuando se hizo la retoma de la escuela de Beslan. ¿Te acuerdas aquella escuela famosa cuando fue tomada por los terroristas? Y justamente estábamos almorzando, estábamos allí muy cerca de las cámaras en nuestro estudio cuando de repente nos dicen que inexplicablemente comenzaron a disparar de lado y lado y salimos corriendo a ver qué era lo que sucedía y me tocó desgraciadamente contarle al mundo, narrar en español y eso fue retransmitido por todas las cadenas de televisión del mundo cuando le contábamos al mundo cómo iban muriendo los niños y cómo iban saliendo y cómo iban siendo cazados como animalitos por estos terroristas. Y tú que eres padre, ¿cómo te...? Exactamente, como soy padre me tocaba describir las escuelas porque las escuelas en Rusia tienen prácticamente la misma estructura y los mismos planos y yo tenía que ir contando de dónde estaban, hacia dónde iban saliendo, cómo eran las tomas, qué estaba sucediendo. Sí. Y eso fue sumamente duro y triste. El otro momento fue en el Teatro Nord 2, cuando los terroristas se toman el teatro y también se hace la retoma del teatro de parte de las fuerzas de seguridad. Lo que más nos impresionó a nosotros, por ejemplo, fue que cuando utilizan estos gases para aturdir a los terroristas, los mismos médicos y los servicios médicos que estaban aledaños allí a ese centro no sabían lo que iba a suceder. En cualquier tragedia secretamente se advierte a los centros médicos, vamos a realizar esta operación, vamos a utilizar un gas que va a adormecer a la gente, pero ellos van a quedar casi que inconscientes, casi muertos, los vamos a traer a este centro médico y ustedes van a utilizar, este es el antídoto, este es lo que van a utilizar para este tipo de gas. No, la gente no sabía nada. Entonces, ¿qué sucede? Utilizan este gas, la gente comienza a evacuarlos, a todos los que estaban allí en el teatro, y esta evacuación ¿qué implica? Implica que las personas más pesadas, por ejemplo, si hubiera estado allí, que tenía ganas de ir en esos días a propósito a ver esa obra que se exponía a los dos capitanes de la obra clásica rusa, pues hombre, las personas más pesadas no eran cargadas. Claro, y tenían que quedar allí. Se quedaban allí. Claro. Y muchos de ellos, muchas ancianas y personas de mucho peso murieron por esa razón. Sí, este gas, claro, porque tenías aproximadamente unos 15, 20 minutos de reacción ante el gas para poderlos llevar a un centro médico y aplicarles rápidamente los servicios médicos. Estamos viendo ahí en pantalla imágenes tuyas y imágenes del Papa y tú cubriste la visita del Papa Juan Pablo II a Ucrania. Por ejemplo, ahora, ¿te gustaría cubrir la visita de Benedicto a Cuba? Claro que sí, es un momento histórico, ¿no? Un momento histórico porque la misma historia nos está mostrando que la Iglesia Católica está cambiando. Benedicto representa otro tipo de historia, representa otro tipo de dirección dentro de la Iglesia Católica. Y los cambios que se comienzan y se ven y se sienten y comienzan a operarse en Cuba también es otro momento histórico. Por eso me gustaría, por ejemplo, estar en ese momento. ¿Por qué? Porque yo creo... Lo veo, lo siento por la experiencia que tengo, por lo que viví en la Unión Soviética, por lo que viví en Rusia, que el fin de los Castros está bastante cerca. Lo conozco también por informaciones, por los servicios de seguridad de fuentes nuestras. ¿Y tú crees que esta visita se relaciona con eso? A ver, la visita, claro, porque una de las cosas... Como Juan Pablo II intervino también para el socialismo en Europa, ¿tú crees que esto se relacione con eso? Por supuesto, se relaciona en lo siguiente. La Iglesia Católica sabe que otras iglesias están llegando con fuerza a Cuba, entre ellas la Iglesia Ortodoxa Rusa, que ha hecho un templo monumental en La Habana. Entonces, las iglesias saben los cambios que se van a operar en Cuba dentro de poco. Hay muchas sectas que no alcanzan el carácter de iglesias que están llegando a Cuba. La Iglesia Católica sabe la fervorosidad latinoamericana y sabe que tiene que estar en el momento justo cuando los cambios se operen en Cuba. Por esa razón se ve y se siente la llegada del Papa a Cuba. Tiene su sentido político. Claro que sí. Vamos a hablar un poco de Chávez porque también creo que lo has entrevistado en 3 o en 4 ocasiones. Son 4 ocasiones. Que hemos estado. Ok.
¿Cómo es él como personaje? ¿Cómo es él como entrevistado? Eso me gustaría saberlo. A ver, Chávez, antes de una entrevista es el tipo más cordial del mundo. Eso lo maquillan, lo arreglan antes de una entrevista. Él habla, canta. Bueno, la primera entrevista, por ejemplo, ¿cómo se sucedió? Yo me estaba maquillando, me estaba arreglando con el productor para la entrevista, me estaba arreglando. Cuando uno de sus asistentes le dice, señor presidente, venga que lo vamos a maquillar para la entrevista. Comienzan a maquillarlo y él comienza a cantar. A cantar y a bailar. O sea, estábamos allí y yo comienzo a conversar con él. Bueno, presidente, y bueno, esta es la entrevista. Usted sabe que usted tenía ciertas diferencias con CNN. Vamos a resolver eso, vamos a hablar de eso al aire. Claro, cómo no. Entonces me dice algo que me llamó la atención y nunca se me ha olvidado. Me dijo, hombre, Manolo, mira, yo soy una persona que habla bastante. A mí me gusta hablar bastante. Sí, ¿de verdad? Sí, me dijo así. Entonces, pero, hombre, a mí lo que no me gusta es que cuando las entrevistas las pasan, hombre, pasan es un pedacito nada más. Ok. Entonces yo le digo, presidente, hagamos un trato. Hábleme corto. Y yo le puedo preguntar más, pero si yo por una preguntita, usted me va a responder 20, 30 minutos, entonces es una entrevista que yo tengo que editar, yo tengo creo que cortar. eso tiene que haber sido muy difícil para él. No creas, cuando uno establece ciertas condiciones con los personajes, creo que se puede llegar a buen término. El problema de pronto es no establecerla. Usted me habla corto y, por favor, tenemos una entrevista larga. ¿Y notaste algo, por ejemplo, referente a su salud o su comportamiento? Sí, noté cosas interesantes en las 4 oportunidades que estuve con él. Él no come en las giras. Él no come. Y no come no porque me lo haya contado él, sino porque lo vi. Yo le decía, bueno, señor presidente, usted viene de un momento difícil, quiere que hagamos un break, coma algo. Pero algo. Ahorita, mire, todas las llamadas que hace Venezuela es para decir lo que se come. Eso yo no creo nada, absolutamente, como ustedes lo han dicho anteriormente en el programa, eso no es cierto. Esa recuperación de un paciente de esas características es imposible. Entonces, él lo que pide, ¿sabe qué es? Un café de estos negro, y eso es lo que come. Yo le digo, pero coma algo. Me dice, no, es que yo no como cuando estoy viajando, cuando estoy en viaje de trabajo. Entonces yo decía, se lo decía a los amigos, a los colegas más cercanos, este señor se va a enfermar. Esto no es vida ni es ritmo de trabajo. Y un buen día me llaman para decirme, no, que Chávez se enfermó, ¿qué crees que tiene? Yo le dije a los amigos que me llamaron de un medio de comunicación aquí en Miami, le dije, eso es cáncer. Eso es cáncer. ¿Por qué? Porque es un ritmo de vida que lleva, es un tipo hiperactivo. No, y aparentemente es un muy mal paciente, nunca quiso hacerse los exámenes, ya cuando le detectaron lo que le detectaron, entonces tampoco quería agarrar las sugerencias de los médicos. No tanto eso, yo no creo. Yo he hablado mucho de la salud de Chávez y conozco por varias fuentes que tengo en Brasil y en Rusia, porque sé que hay médicos rusos participando. El problema de Chávez es otra cosa. El problema es que nunca ha querido contar en público, manteniendo esa línea procubana, ese hermetismo, ese secretismo, ¿verdad? Entonces, al mantener ese secretismo, en Brasil le ofrecieron estos servicios, él lo rechazó porque no le podían garantizar el secreto médico allá. Es imposible garantizarlo en un país democrático. En Cuba es la única parte, pero lo dije desde un principio aquí en los medios de comunicación, en Cuba no hay ni medicamentos ni tecnología para atenderlo a él. Se necesita algo de más alto valor médico para hacerlo. Igualmente, por esa razón, quiso mantenerse en Cuba, más no en Brasil. Y se dice que pudieron haberlo recuperado antes. Sí, bueno, esa información la hemos estado manejando. Me queda un poquitito tiempo cortico. ¿Me puedes decir tus proyectos? Cortico. Bueno, en este momento estoy haciendo la corresponsalía de La Voz de Rusia. Estoy radicado ya hace un año aproximadamente aquí en Miami, buscando trabajo. Quiero quedarme aquí. Me gusta Miami, me encanta Miami. Así que esos son los planes míos. Quiero hacer radio, televisión aquí en Miami. Ya he estado haciendo algunas cosas de radio. Estoy pendiente de hacer algo de televisión, pero sí me gustaría porque Miami es bellísimo. Claro que sí. Esta es una ciudad hermosa y cabemos todos. Muchísimas gracias. Fue un placer tenerte. Muy amable, gracias. Gracias a